Bendiciones nuevamente, nos encontramos acá otro día más en este discipulado general Catartizo. Un discipulado que el Señor ha permitido en este tiempo levantar para poder traer enseñanzas de la doctrina cristiana. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? ¿A qué tenemos que estar apercibidos? Y en estas últimas semanas nos hemos estado enfocando con lo que son temas escatológicos, la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a estar tocando un tópico muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de los juicios finales. Vamos a hablar acerca de los dos juicios que va a experimentar la humanidad, cómo van a ser, cuál va a ser sus características y en qué tiempos van a ser ejecutados estos juicios. Y por sobre todo vamos a entender quién los va a ejecutar. Como siempre nos encontramos en este tiempo acá. Usted puede seguirnos por la página del YouTube Ciudad de Jehová TV. Ahí usted puede encontrar todas las enseñanzas que hemos estado dando, que serán de edificación para todos. Le habla el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Así que empezamos en esta hora y quiero comenzar haciendo una retrospectiva un poco de lo que hemos estado estudiando, y también quiero que cada día en usted quede grabado en su espíritu, en su alma, quede grabado cuál va a ser la secuencia de los acontecimientos. Si usted tiene claro cuáles van a ser la secuencia de los acontecimientos, usted va a estar entendido. Es necesario. La iglesia no sabe que cuándo viene el anticristo, cuándo viene, entonces empieza qué será primero, qué será después. Usted tiene que saber qué viene primero, qué viene después en la secuencia escatológica de lo que el Señor va a hacer luego del arrebatamiento de la iglesia. Entendamos que estamos viviendo actualmente el tiempo de la gracia. Después que Cristo muere en la cruz del Calvario, la historia es dividida por la mitad. Y ahí se divide el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Entonces termina el tiempo de la ley y comienza el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo donde todos nosotros actualmente, todas las personas del mundo, tienen oportunidad para ser salvos. En este tiempo, escúcheme usted que me está viendo por ahí, en este tiempo nadie por ningún pecado que cometa se quedará en esta tierra. Usted que está vivo, usted tiene oportunidad. Si es muy pecador, si ha pasado, si ha defraudado a Dios, defraudó a su familia, usted dice que ha cometido pecados muy fuertes. ¿Sabes qué? Si estás vivo y el arrebatamiento no se ha ejecutado, pues tú tienes tiempo, porque estás en el tiempo de la gracia. Entonces, luego que el tiempo de la gracia se finaliza, ¿cuándo sabemos nosotros que el tiempo de la gracia finaliza? Cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia. No viene por segunda vez, sino que viene a arrebatar a su iglesia. Entonces, cuando el arrebatamiento de la iglesia se ejecute, que será pronto, no sabemos cuándo, pero es pronto. Cuando Cristo viene por la iglesia, termina el tiempo de la gracia, la iglesia es sacada e inmediatamente comienza un tiempo que la Biblia comenta que será el tiempo de la tribulación. ¿Por qué de la tribulación? Porque imagínense el escenario donde millones de personas van a ser arrebatadas. ¿Cómo va a quedar la humanidad? La gente va a empezar a decir qué fue lo que pasó, aviones se van a caer porque a lo mejor los pilotos eran cristianos, accidentes automovilísticos, incendios porque habían muchos cristianos manejando maquinarias importantes, se irá la luz por un tiempo y tantas cosas que van a pasar, y la gente va a estar tribulada porque la gente va a decir ¿qué fue lo que sucedió? Y se levantarán unos por ahí a decir, bueno, ¿será que los extraterrestres llegaron y se llevaron a la iglesia o se llevaron a cierta cantidad de personas? Pero la iglesia, el mundo va en ese momento a experimentar un tiempo de tribulación, hasta que en ese tiempo se levanta la persona del anticristo. El anticristo se levanta luego que termina el tiempo de la gracia, que la iglesia es arrebatada, viene el tiempo de la tribulación. Ahí el anticristo empieza a reinar por 7 años, y a la mitad de los 7 años él se revela y empieza una persecución grandiosa, entendiendo, como lo hemos explicado en los estudios anteriores, que en el tiempo de la tribulación se levantará un sistema económico,
que la palabra enseña que no podrán ni comprar, ni comer, ni hacer ningún negocio si no tienen un sello. Todas las economías mundiales van a ser unificadas. De hecho, se dice proféticamente que el anticristo tendrá la habilidad de hacer que todos los enemigos de la nación de Israel se vuelvan amigos. Aparentemente él va a traer cambios mundiales que la gente va a decir, wow, él va a traer la paz mundial. Pero solamente va a ser una excusa, porque él va a tener esta habilidad demoníaca, ¿verdad? Para poder engañar a la gente, porque él viene con el espíritu del falso profeta. Él viene a engañar a la gente, y en ese engaño la gente va a confiar en él, y después a la mitad de los 3 años, de los 7 años, que es a los 3 años y medio, él va a rebelarse, y inmediatamente empezará una persecución contra los cristianos que hayan quedado acá, y va a quitarle la vida a muchos de ellos. Y en ese tiempo en los 3 años finales que quedan, nuevamente vendrá, se ejecutará la segunda venida de Cristo. Y es glorioso, porque en la segunda venida de Cristo Jesús viene en las nubes con un caballo, y dice que con espada aguda doble filo en su boca, y todos los santos, todos los que hemos creído, vendremos con él también para ejecutar acá en la tierra una nueva etapa que se conoce como, la Biblia la llama como la guerra del Armagedón. La guerra del Armagedón, que en el libro de Ezequiel se conoce como la guerra entre Gog y Magog. Y más adelante a lo mejor tocaremos esos temas. Luego que el Señor venga, ahí se desatarán una serie de calamidades en la tierra, donde habrá una mortandad, porque todos los que habrán quedado, que pasaron al bando del anticristo, ellos van a tratar de pelear. Imagínense ese escenario: gente con tanques de guerra, gente disparándole a Jesucristo con balas mortales, disparándole a Jesucristo que viene con gloria. Imagínense la mortandad que va a haber en ese lugar, que esas balas no van a poder hacer nada, ni bombas atómicas podrán hacer nada, porque el Señor vendrá ese día como el castigador, y viene a castigar y a destruir a todos los desobedientes que quedaron, que dice la palabra del Señor que la sangre subirá hasta los frenos de los caballos en todo el mundo. Luego de esa mortandad, cada alma que va cayendo, o que va, vamos a llamarlo así, cada alma que va en tiempo de muerte, que va muriendo, inmediatamente va yendo al infierno. Luego de este tiempo, escucha acá, luego de este tiempo, que hay una mortandad de este tipo, el Señor levantará un reinado que durará 1000 años, que es lo que se conoce como el reinado milenial del Señor Jesús. Vamos a vivir con Él, todos los que hemos creído, viviremos con Él por 1000 años, donde no habrá maldad, porque imagínense, la bestia, el falso profeta, serán encarcelados por 1000 años, y ellos son los que producen todos los males. No habrá envidia, no habrá maldad, no habrá vicios, no habrán asesinatos. ¿Por qué? Porque el que genera todo este tipo de cosas en el mundo y en el ser humano es Satanás a través de los demonios. Entonces, como todo eso va a estar encarcelado, el mundo va a vivir una experiencia muy hermosa, donde va a haber amor, paz, gozo. Luego de esos 1000 años, la palabra de Dios enseña que nuevamente se establecerá un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto. ¿Por qué hice todo este resumen, o parte de este resumen? Para que usted entre en contexto, porque hoy vamos a hablar acerca de los 2 juicios. Los 2 juicios. Hay 2 juicios, porque hay gente que se pregunta, bueno, ¿será que el mundo entero con la iglesia va a ser juzgado en el mismo juicio? Pues yo le voy a enseñar hoy por la palabra que no es así. Escuche esto. Es importante que entendamos quién va a ejecutar estos juicios. Escuche esto. El libro de Juan, capítulo 5, verso 22. Quiero que si usted tiene Biblia, vaya un momentico allá rápido conmigo ahí. Juan 5, 22 dice textualmente: porque el Padre a nadie juzga. El Padre, escuche, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, este texto me enseña a mí que los juicios, a partir del tiempo de Cristo y antes que Cristo vuelva al Padre, luego de haber consumado su obra total,
No la obra de la cruz, sino la obra de establecer el orden en la tierra, que Él volverá al Padre. Jesús tendrá el juicio o tendrá la autoridad de hacer juicio. Entonces es tremendo y lo hemos dicho. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Jesucristo al tiempo de hoy no es tu juez. Jesucristo es tu abogado. Jesucristo es tu salvador. Jesucristo es el que te da el acceso para que tengas oportunidad para tener vida eterna. Pero vendrá un tiempo donde ya Él no será abogado, donde ya Él no será el conciliador, ni Él será aquel que te va a salvar, sino que Él viene a juzgar. Cristo hoy no viene a juzgar a nadie. El Señor hoy no castiga a nadie. Olvídese eso que no que te está castigando Dios. No, ya usted entiende que el castigo del hombre viene por causa de la maldad que él mismo ha hecho, y que Dios ya no castiga, sino que el Señor determinó que por la maldad el hombre tiene males. Que hablamos un poco acerca de la iniquidad. Cuando yo vivo una vida en pecado sin que el Padre diga nada, ya la consecuencia viene sobre mi vida. No es que Dios me está castigando, ya eso no existe. Hay que sacar ese término que la iglesia evangélica, lamentablemente religiosa, sin revelación, predica para meter miedo a la gente. Que Dios te va a castigar porque te va a ir de la iglesia. Porque si ese pastor, no, tenés que morirte en esa iglesia porque ese pastor es el que... Y si te va a ir de esta iglesia te va a castigar. Eso es falso, hermano, por Dios. Eso es falso. Y hoy nosotros necesitamos tener revelación con esto. Vamos a empezar hablando acerca del primer juicio, que según la cronología bíblica se va a establecer. Y el primer juicio que cronológicamente se va a establecer es el juicio del tribunal de Cristo. Escuche esto. Yo le hablé aquí en esta cronología y le dije que luego que termina, míreme, entienda esto, luego que termina el tiempo de la gracia termina cuando la iglesia es arrebatada. En el mismo día que la iglesia es arrebatada, ese día termina el tiempo de la gracia, ya no hay más oportunidad. Se fue la gracia de la tierra. La gracia es la oportunidad inmerecida que usted tiene de que si peca se arrepiente y Dios lo perdona. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, ahí comienza el tiempo de la tribulación, que es donde el mundo va a experimentar 7 años. Ahora mira una cosa, el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, para la iglesia, no sé dónde va a estar la iglesia en el tiempo del arrebatamiento, cuando la tierra está siendo atribulada. Atención acá, y los líderes, atención con esta información. Cuando la iglesia es arrebatada y comienza el tiempo de la tribulación, en esos 7 años la iglesia de Cristo estará en el tribunal de Cristo. Estaremos siendo juzgados. Mientras la iglesia está en tribulación, la iglesia cristiana o los hijos de Dios, los cristianos, la iglesia que ha creído en el Señor, en ese tiempo está en este juicio que vamos a hablar el día de hoy, que es el primero, el juicio del gran trono blanco. ¿Cómo es el juicio del gran trono blanco? No es el juicio del trono blanco, el juicio del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Aquí estamos hablando del tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo tiene una característica. El tribunal de Cristo solamente será para la iglesia. El juicio de las naciones, allá no va a estar la iglesia. Usted tiene que estar entendido con esto. No, a veces pintan eso, que está Dios sentado y Jesús como abogado. No, Señor, Él creyó en mí. Eso es falso, eso no va a ser así. Solo enseña a la gente para ponerle una mente a las personas, pero eso no va a ser así. Tanto el tribunal de Cristo como el juicio del gran trono blanco, Jesús será el juez. Él es abogado ahorita para la justificación, pero en el tiempo del juicio ya Él viene como juez de una vez. Entonces, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora entiéndame algo, por favor. El tribunal de Cristo, que en el griego se conoce como el bema de Cristo, en este tribunal, según la palabra del Señor, la iglesia, atienda esto, la iglesia será galardonada. No es un juicio para perdición.
No va a ser un juicio donde se le va a decir después que usted esté allá arriba, que hayamos pasado todo y hayamos sido arrebatados, aquí te digo que te vas para el infierno. No, el que está en el tribunal de Cristo no experimentará muerte. Entonces, vamos a entender cómo será ese tribunal según 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Atención acá, por favor. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, mire que Pablo dice nosotros porque él se incluye, porque él está entendido de que él se iba con el Señor. O sea, Pablo se incluye en ese juicio. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Como le dije, la palabra tribunal es la palabra griega bema de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esta palabra me enseña a mí que nuestros cuerpos, ahora miren, primero esta palabra me enseña dos cosas. Me refuerza la clase pasada donde le enseñé que usted no es cuerpo, que usted es alma. Yo no soy cuerpo, yo soy alma. Entonces, mientras el alma está en el cuerpo, usted está vivo. Entonces Pablo dice, para que cada uno sea recompensado según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras tu alma estaba en el cuerpo, todo lo que tú hiciste, dice, sea bueno o sea malo. Y este texto a veces se malentiende porque la gente cree que porque este texto dice que sea bueno o sea malo, atiéndame acá, esto va a ser, si es bueno, premio, y si es malo, condenación. No, el tribunal de Cristo no es para la iglesia para condenarla, porque ya el que está en el tribunal de Cristo ya tiene su salvación garantizada. Entonces es importante entender esto. ¿Para qué la iglesia de Cristo irá al tribunal? Sencillamente porque el día del tribunal de Cristo la iglesia será galardonada. Usted que se esforzó en esta tierra, usted que trabajó, usted que dijo, bueno, está bien, voy a empezar, me dispongo a servir, me dispongo a ganar alma, me dispongo a predicar, quiero estudiar porque quiero crecer para saber. Yo sé, como se lo hemos enseñado, yo sé que Dios no me llamó solamente para ser abogado, para ser médico, para ser empresario. Yo sé que además de la asignación que yo tengo terrenal, yo tengo una asignación divina. Esa persona que tomó ese morral y se lo puso y empezó a vivir su vida también para servir y rendir en el reino de Dios, bueno, esas personas tendrán un galardón. Vamos a entender cómo va a ser premiado o cómo va a ser ese juicio. Dice 1 de Corintios capítulo 3 verso del 12 al 15. 1 de Corintios capítulo 3 verso del 12 al 15. Usted y yo vamos a estar allá y allá no van a haber necesariamente rangos. Allá todos vamos a ser juzgados de acuerdo al lugar donde fuimos puestos acá. Allá no van a haber pastores. Allá a mí me van a juzgar igualito como lo van a juzgar a usted. Allá no es que uno va a ser más que el otro, porque que el otro no. Allá todo el que creyó será juzgado por las obras. Entonces dice 1 de Corintios capítulo 3 verso del 12 al 15: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, escuche, porque el día la declarará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira acá, y el verso 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dame un poquito más arriba. Entonces, si está viendo que este juicio, si las obras que yo hice no fueron, aquí dice, vamos a llamarlo
si las obras que yo hice sufren pérdida, dice que la Escritura, si bien él mismo será salvo, porque allá no va a haber muerte, allá no va a haber condenación. Si estamos en el rema de Cristo, no vamos a ser condenados. Entonces, aquí me habla de varios elementos. Me dice que hay personas que, dice, si sobre el fundamento algunos edificaren, me habla de varios materiales. Me dice oro, plata y piedras preciosas. Estos tres primeros, pero después me habla de otros tres y me dice madera, heno y hojarascas. Me está hablando de dos tipos de materiales de valor y dos tipos de materiales que se corroen fácilmente y que no tienen mucha largura, o sea, son efímeros. Este tipo de materiales son efímeros. Entonces me dice que cada uno de estos materiales va a ser probado con un elemento. ¿Cuál es ese elemento? Fuego. Cuando yo tomo una piedra de oro y la pongo en el fuego, esa piedra se derrite, pero ella no pierde la propiedad, sino que más bien se restaura. Y a lo que el oro se seca, sigue siendo oro. No sé si me estoy enseñando, estoy enseñando acá algo. Cuando yo derrito la plata se derrite, pero no necesariamente se pierde. A lo que eso se seca, sigue siendo plata. Cuando usted agarra una piedra preciosa, llame diamante, el diamante usted lo pone al fuego y el diamante no le pasa nada con el fuego, está tranquilo ahí. Pero si yo con el fuego tomo una madera, la madera se enciende, se chamusca y se pierde. Si yo tomo el heno, toca el fuego y se desvanece. Imagínense, aquí dice la hojarasca. Imagínense que usted barra el patio y haga una montaña de hojas secas y le tira un fuego, por eso se vuela. Entonces, ¿a qué me habla esto a mí? Atiéndame acá. ¿O a qué se refiere aquí el Señor? Se refiere al tipo del valor del servicio, al tipo del valor de la obra que usted y yo al día de hoy estamos haciendo. Ejemplo, no es lo mismo que yo haga algo para Dios porque tengo que hacerlo, o que yo lo haga porque yo amo hacerlo. No es lo mismo, tengo que ir a la iglesia porque el pastor dijo que tenemos que ir a la iglesia. El pastor dijo que tenemos que venir a las intercesiones. No es lo mismo que usted lo haga porque yo se lo impongo, a que usted lo haga porque, hey, yo necesito, yo anhelo, yo amo estar en la iglesia. Si usted mueve esta mesa, pero la mueve con el corazón incorrecto, voy a mover esta mesa para que me vea el hermano aquel que yo aquí sirvo en esta casa. Aunque para el mundo a lo mejor mover la mesa, dice, no, ese hermano se mueve y arma toda la silla, limpia todo el templo y usted lo ve trabajando y lo ve echándole pierna a la cosa y la gente dice, wow, quisiera tener el don de servicio que él tiene. Aunque el mundo pueda ver que el servicio que tú estás haciendo es algo honroso y es una bendición, no es tanto lo que yo hago, sino con el corazón que yo lo hago. No es tanta la ofrenda que tú das, sino con el corazón que tú lo das. Ciertamente hay personas que hacen las cosas por obligación. Hay otros que hacen las cosas por contiendas, por celos, por vanagloria, para que los vean, para que digan, wow, si sabe cantar, wow, si sabe predicar, hey, se sabe toda la Biblia, qué tremendo, lo aplaudo. Y aún así sabemos que puede haber temor en esas personas y están en santidad, pero lamentablemente hicieron todo lo que hicieron para impresionar o lo hicieron por obligación. No hubo en ellos ese sentir que hubo en Cristo. No sé si me entiende acá. El Señor, en una oportunidad, siendo el Maestro, siendo el Señor Jesús, Él tomó y dice que se quitó el manto, y quitándose el manto, dice la Escritura que se colocó una toalla. Ese hecho de quitarse el manto es despojarse de la autoridad que él tenía y colocarse la toalla, es decir, me coloco el traje del servicio.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Él vino para servir. Entonces ahí Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él empezó a hacer una obra que iba más allá. Miren, ningún fariseo en ninguna escuela fariseica, de ninguno de las líneas, porque usted sabe que para ese tiempo, en los tiempos de Cristo, existían muchos tipos de fariseos. Hay gente que nada más que habla de no, que los fariseos, pero había muchas clases de fariseos. A lo mejor más adelante le voy a dar un estudio acerca de eso. Pero no era un solo tipo de fariseo, habían varias escuelas fariseicas. Es más, Jesucristo era fariseo también, porque fariseos eran personas estudiosas de la Torá, eran estudiosos, y Jesucristo estudiaba las escrituras, pero él pertenecía a una escuela y a un movimiento diferente a los religiosos. Bueno, ningún movimiento fariseico hacía el lavamiento de los pies de los discípulos. Usted no va a ver a ningún sumo sacerdote haciendo eso, cuando la palabra dice que según el orden de Melquisedec, Jesucristo era el sumo sacerdote. Entonces, el corazón de Cristo era un servicio. En el tiempo de ser juzgados, la iglesia, seremos juzgados de qué manera usted y con qué corazón usted le sirve al Señor. ¿De qué manera usted viene a la iglesia? ¿Con qué corazón recibe? ¿Con qué corazón sirve? ¿Con qué corazón edifica? Porque aquí dice, si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, el fundamento de usted como cristiano, ¿en qué está fundamentado? ¿En que lo vean? El fundamento de su vida cristiana, ¿en qué está fundamentado? En venir para acá para que el Señor te dé una esposa y te dé una casa, o te dé un carro, o te dé plata, o te prospere económicamente. Hay personas que vienen a la iglesia, van a ser salvos, pero lamentablemente vienen cuando no tienen plata, porque quieren que oren por ellos en las intercesiones para que Dios les abra las puertas económicas. Y hay personas que usted los ve los domingos y solamente vienen los domingos porque ellos dicen, tengo mucho que hacer, que hacer. Yo nada más que voy y se les ve la cara cuando tienen problemas y tienen todo este tipo de cosas. Si bien ellos pueden estar en santidad, pueden tener en su corazón la certeza de que Jesucristo es el Señor, cuando ellos estén en el reino, o cuando ellos estén en el tribunal de Cristo, mejor dicho, allá va a haber un galardón. El libro de Apocalipsis y varios libros en la escritura hablan acerca de coronas que serán colocadas, diademas que van a ser colocadas en esas coronas, de acuerdo al tipo de servicio. En aquel tiempo me imagino que Dios llamará al hermano José y al hermano Pedro. Y el hermano José llegará con un 750 cargado de pura hoja seca. Llegó el hermano José con su camión grandote. Y a lo que le quitan el manto para ver qué era lo que tenía, pura hoja seca. Pero vendrá el hermano Pedro a lo mejor con una piedrita aquí, pero esa piedrita es de oro. No es el lugar donde usted fue puesto. Hay gente que dice, no, claro, porque como el pastor está predicando, imagínense, el pastor es súper santo. O no, yo aquí que estoy en la puerta, que a mí nadie me ve. Mire, no es que lo vean a usted. Los ojos de Dios están puestos sobre su pueblo. Si a usted lo pusieron en el baño y a usted nadie lo ve en el baño, a usted nadie lo ve haciendo lo que usted está haciendo, tenga por seguro que los ojos del Señor están puestos sobre usted y se están escribiendo esas obras. Y está diciendo el Señor, a ese no lo están viendo, al pastor sí lo están viendo, al pastor lo ve todo el mundo, pero ese pequeñito, mis ojos están puestos sobre él, y yo sé con qué corazón está moviendo esa silla, yo sé con qué corazón viene puntual a la iglesia, yo sé con qué corazón. Ay, ¿cuántos entienden esto? Amén. Disculpen un momento, creo. Ok, seguimos. Entonces es importante entender el corazón. A mí nadie me ve. El pastor no me saludó. ¿De qué le importa eso? Si los ojos del Señor están puestos en ti, viendo cómo está. Eso. Que te impresiona, que te gusta que la gente te vea. Wow. Ahí va esa gandola de pura hoja seca, hermano, aquel día. Y usted, esos galardones serán posiciones también. Mira, allá en el reino de los cielos habrá posiciones, para que usted sepa. Dice la escritura que el Señor nos fue a preparar moradas.
Moradas tiene que ver con lugares de habitaciones o casas. Y cuando usted va a un conjunto residencial, usted entra a un conjunto residencial, está el portón principal, hay casas de este lado y hay casas de este lado, y cada casa está más las casas del comienzo están más cerca de la puerta, pero las casas finales están más lejos, obviamente. Entonces así será la posición de la cercanía de nosotros en el tiempo de la eternidad con el Señor. Entonces asegurémonos por hacer frutos que sean permanentes en la eternidad. ¿Cuántos entienden? Porque seremos probados. No el Señor, ya cuando estés en el tribunal, no te va a condenar, pero sí va a depender cuál será tu galardón. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a Dios cara a cara. Yo quiero ver a Jesús cara a cara. Yo quiero yo no trabajo por la recompensa. Hay muchas maneras. La palabra de Dios enseña que el que gana alma tendrá una recompensa, tendrá una corona. La persona ganadora de almas tendrá una corona. Dice, el que gana almas es sabio, dice la palabra del Señor. La persona que sirve tendrá una recompensa. Los pastores tendrán recompensa. Y cuando venga el príncipe de los pastores, Él os recompensará, dice la Escritura en Pedro. O sea, muchas personas en los ministerios, adoradores tendrán recompensa, intercesores tendrán recompensa, tanta gente que tendrá recompensa aquel día, pero tenemos que garantizar que sea el corazón correcto. ¿Cuántos entienden hasta acá? Entonces sepamos que en el tribunal de Cristo, en el bema de Cristo, no habrá pérdida, solamente habrán galardones. Unos tendrán galardones, otros no tendrán tantos galardones. Amén, en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero hablarles rápidamente acerca del segundo juicio, que es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es un juicio donde la iglesia no va a estar. Ahora, mira acá, ¿cuándo va a ocurrir el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco va a ocurrir luego que termina la tribulación. Cristo viene con nosotros. Viene el Armagedón, la matanza y la mortandad que habrá en la tierra, donde ahí ese día hay gente que al tiempo de hoy, cuando se pone la luna roja, dicen, ay, se puso la luna roja. Dios mío, eso es que Cristo viene. Hermano, no sea ignorante, no sean ignorantes. Miren, la luna roja, ¿usted sabe por qué se va a poner la luna roja? Porque habrá tanta sangre en la tierra que el resplandor de la luna chocará y ella será roja por eso. Cuando usted vea la luna roja es porque es un ciclo, no sé cómo se le llama eso de la parte astronómica, pero la luna roja se colocará el día que haya tanta sangre en esta tierra que cuando los rayos de la luna choquen con la tierra se van a devolver rojos, y la gente, o no la gente, porque no habrá nadie, pero ese día ni usted, ni bueno, a lo mejor nosotros sí la veremos, pero los que queden en la tierra no verán esa luna roja. Entonces, mira acá. Luego que el Armagedón y la mortandad se establezca acá en la tierra, inmediatamente viene el juicio, perdón, el gobierno milenal del Señor Jesús, y viviremos con Él 1000 años en absoluta paz, en absoluta armonía, viendo la gloria de Dios. Me imagino Dios, el Señor Jesús, revelándonos misterios, quién mató a Kennedy, cosas que nadie del mundo nunca supo, enseñándonos, hablándonos de su gloria. O sea, especulo yo, a lo mejor no estoy diciendo que esto va a ser así, pero yo sé que viviremos y conoceremos al Señor en otra magnífica faceta. Nos revelará el Señor misterios grandiosos que anteriormente para nosotros no eran conocidos. A lo mejor veremos a los apóstoles, a lo mejor veremos no sé, pero será algo, si le digo, será la experiencia más grandiosa que usted y yo tenemos y tendremos por nuestra vida y por nuestra existencia. Amén. Entonces, mire algo, luego que los 1000 años terminan, cuando los 1000 años terminan, inmediatamente en ese tiempo Satanás, el profeta y el anticristo serán liberados, y comienza, luego de los 1000 años, comienza el juicio del gran trono blanco. Es lo último ya, es lo último. ¿Por qué? Porque ya viene el juicio de todos los que están en el lugar de tormento. Escucha acá, antes de hablar de esto, quiero comentarles esto. Miren,
Nosotros en la clase pasada hablamos que lo que se conoce como infierno es una palabra muy general. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar algo. Infierno se le dice al lugar de tormento y se le dice al lago de fuego, que no son las mismas cosas. Entiéndame algo porque le voy a explicar. Miren, antes que Cristo muriera, existía el lugar llamado el Seol o el Hades. Seol es la palabra hebrea, Hades es la palabra griega para referirse al lugar de tormento o al retén. Usted sabe que cuando una persona es capturada en una fechoría, esa persona es llevada a un retén hasta que se le haga un juicio y se le diga son 5 o 10 años, y esa persona es sacada del retén y enviada a la cárcel. Entonces mira acá, todas las personas que han muerto desde antes de Cristo, que no se arrepintieron luego que Cristo bajó allá al Seol y les predicó, todas las personas que han muerto después de Cristo, dándole la espalda al Señor, siendo rebeldes al mensaje del Evangelio, esas personas van al Seol, están actualmente en el Seol, pero es un lugar de tormento. El Seol es un lugar temporal de mucho tormento, donde las personas y las almas están siendo atormentadas hasta que sea el juicio del gran trono blanco. Escúcheme, no es lo mismo el lugar de tormento que el lago de fuego y azufre. No es lo mismo. El lugar actualmente de tormento, escuchen, el lugar de tormento es un lugar, como lo dice la palabra, de tormento, donde la gente será atormentada con un gusano, dice la palabra, dice que será el crujir de dientes, habrá perversiones, habrá castigo. El lugar de tormento, el lugar de tormento. Pero cuando el Señor Jesús realice el juicio del gran trono blanco, el lugar de tormento ya no será Hades, sino que será ahora un lugar llamado el Kena, palabra griega Kena, que significa lago de fuego. Se convertirá el lugar de tormento en un lago de fuego, donde las almas serán lanzadas en ese lago de fuego, que es algo muy distinto. Actualmente la gente no se está en el infierno quemando vamos a suponer, de un lago, no, están siendo atormentados, a lo mejor están siendo quemados, pero el lago de fuego, o sea, el tormento más tormento, es cuando el Hades deja de ser Hades para ser Kena. El Kena ya es un lago, hermano, de pura lava, de puro fuego, y ahí las almas serán consumidas en un terror tremendo. Entonces, eso viene después del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco viene después del reinado milenial. Ahora, ¿cómo será el juicio del gran trono blanco? Vuelvo a decir, la iglesia de Cristo no estará en ese juicio. En ese juicio ya vamos a ver quién va a estar. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Wow, imagínense eso. Imagínense el temor que había cuando ese juicio se levante, todo el mundo se va a querer esconder. Y dice, verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Escuche esto. Verso 13 dice: y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. Aquí Hades es la palabra
griega para referirse al lugar de tormento, donde está actualmente toda alma que muere sin Jesús, que muere dando de espalda al Evangelio. Y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Y aquí no es Hades, miren, el Hades no puede ser el Hades lo mismo que el lago de fuego, porque aquí dice que el mismo Hades fue lanzado en el lago de fuego. O sea, ¿cómo puede decir que el infierno es lanzado en el infierno? No tiene sentido. El lugar de tormento es tan pequeña cosa que no se compara con el lago de fuego. ¡Wow! Entonces aquí la traducción que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Ahí la palabra griega que se usa es el Gena. G-H-E-N-A. Gena. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Le repito, su nombre en griego es Gena. Gena. Amén. Entonces, ¿cómo será el juicio? En este juicio ya entendemos, según la característica de lo que hemos leído, que no es el juicio de la iglesia. Ahí la iglesia ya la iglesia lo que está es esperando el último movimiento, que ya yo le voy a decir cuál es el último movimiento. Entonces, en este tiempo, dice el apóstol Juan, pues ya proféticamente él lo vio, dice que él vio un gran trono blanco delante de él, y el que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en ese gran trono blanco? Jesucristo, como juez. Dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¡Wow! Y ningún lugar se encontró para ellos. Y lo segundo que el apóstol Juan vio fue que dice que vio a los muertos. Mire cómo los llama aquí, los llama muertos, no los llama a los dormidos, no los llama a los que duermen en el Señor, no los llama mártires, los llama muertos. Y dice grandes y pequeños. Cuando la palabra aquí habla de grandes y pequeños, no habla de estatura, se refiere a posición. Vi a los presidentes en la ONU, en los congresos, vi a la gente influyente, vi a los artistas, vi a los deportistas, vi a la gente que este mundo aclama, vi a los importantes de este mundo. Eso es lo grande. Vi a los exitosos, vi a la gente referencia mundial. Y después dice, y a los pequeños. Los pequeños son los que no tuvieron tanto, vamos a llamarlo, conocidos, o no fueron muy conocidos en la tierra, económicamente, estudiantilmente, pero aún así también en la condición de no ser conocidos. En esa condición no reconocieron al Señor. Entonces dice la palabra, y los vi de pie delante de Dios. Normalmente cuando usted puede presenciar un juicio, usted se da cuenta que el juez, antes de dar el veredicto a la persona, lo manda a colocarse de pie. Colóquese de pie, fulanito tal, por los cargos que se ha encontrado culpable en los cargos de tal, culpable en los cargos de homicidio primer grado, de culposo de segundo grado, no sé cómo es la terminología que ellos usan. Por lo tanto, y con la autoridad que el Estado me ha conferido, yo lo condeno a 20 años de cárcel. ¡Pum! Y le da el veredicto, pero se lo da de pie. Aquí dice la escritura que ya todos ellos estaban de pie. ¿Por qué? Porque ya había un veredicto. Ya el que está en el juicio del gran trono blanco no tiene salvación. Miren, los únicos minutos de descanso de alma que tendrán los que están siendo atormentados en el Hades, que van a tener, van a ser allá. Y miren la misericordia de Dios, es profético, que aún
la presencia de Dios, aun cuando los va a juzgar, le va a dar más alivio que la misma condenación que ellos tienen allá. Ellos estarán aliviados y me imagino muchos gritando, denos una segunda oportunidad, pero lamentablemente yo no sé, hoy estoy infiriendo mucho, pero yo me imagino al mismo Señor Jesús llorando ese día, porque ese día Él tiene que ser justo. Ese día su justicia no puede ser. Ese día a Él no lo van a comprar. Ese día no le van a pagar al juez. Ese día no le van a pagar al fiscal. Porque ese día las naciones serán juzgadas por un juez justo. Amén. Y ellos estarán de pie y muchos pidiendo misericordia. Imagino que ese día el mismo Señor Jesús le tendrá que decir: ahora es por la eternidad. Y cuando Él dé el golpe de ese mazo, imagino, a lo mejor poniendo, no digo que va a ser así, pero imagino yo tratando de darle una figura mental para que usted entienda más o menos lo que yo le quiero enseñar. Imagino entonces cómo esas almas inmediatamente se empieza, dice, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto que es el libro de la vida, y fueron juzgados. Fulanito de tal, homicidio, te predicaron, nunca quisiste, perencejo, mira, tanto que oraron por ti, tanto, no sé, iban a ser juzgados, violación, creías que nadie te estaba viendo ese día que te robaste los cables, ese día que violaste, ese día que atracaste, ese día que mentiste, ese día nadie, pero los ojos estaban puestos ahí y tus obras estaban siendo anotadas en este libro. Y ese día se bajará la orden del Señor, y cuando ese mazo llegue, inmediatamente todos los que están en ese juicio, verso 13 dice: el mar entregó a sus muertos, todos van allá, el Hades entregó a sus muertos, y ese día todos van a ser lanzados al Guena. Todos van a ser lanzados de cabeza al Guena, y ahí será el fin de la historia humana, vamos a llamarlo, en cuanto a la obra de Cristo, y ya ellos serán condenados por la eternidad. Mire, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos no habrá descanso para esas almas, estarán allá. Y también será lanzado aquí habla la muerte y el Hades serán lanzados. Y también hay gente, míreme para acá, hay gente que hoy en día, usted sabe que la muerte es un espíritu. La muerte es un espíritu, que la muerte solamente puede tocar a las personas cuando tiene autorización. Y hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y la Biblia dice que la muerte ya tiene sus días contados. Es más, Jesucristo le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, yo soy tu muerte. Entonces, la muerte Jesús la venció. Y lo que más el ser humano le tiene miedo en esta tierra es a la muerte. Bueno, Apocalipsis dice que la muerte también va a ser lanzada en el lago de fuego. O sea, la muerte sabe que también va para el infierno. Y aún Satanás sabe, porque miren, dice la palabra también en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Habla acerca de cuál es el final. ¿Cuál es el final? Luego que termine el reinado milenal, luego que termine ese reinado milenal, luego que pase el juicio del gran trono blanco, mire lo que le va a pasar a Satanás, al diablo. Mire, dice acá, capítulo 20, verso 10 de Apocalipsis, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. ¿Al qué? Al Guena, al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, el diablo ya sabe que está perdido ya. O sea, Satanás sabe que él no lo salva a nadie, ya él está condenado, ya él perdió la pelea antes que empezara el primer round. Pero aún así él sigue haciendo la obra para engañar, para mentir, para decirle al mundo que nunca va a haber un juicio, para decirle al mundo que viva la vida como le da la gana. Pero aquí la palabra dice que ya él tiene sus días contados. Hay mucha gente que el diablo les hace la mente y les empieza a decir: vos no vale nada,
vos hiciste esto, a Dios no te perdona. Cuando el diablo te empiece a recordar a ti tu pasado, recuérdale a él su futuro. Cállate, diablo, que vos te van a echar en el lago que arde con fuego y azufre, el lleno, y serás atormentado de día y de noche. Denle un aplauso, porque el diablo se alegra cuando a usted le pasan cosas malas. Cuando usted está en depresión, él hace fiesta. Cuando usted está enfermo y no tiene nada, él celebra. Usted celebre, porque él va a ser atormentado. Y el diablo que los engañaba será atormentado de día y de noche. Y luego que este tormento, que las almas ya estén ahí en el lago, ahí entonces la tierra, dice la Escritura, que se cumplirá, donde la nueva Jerusalén bajará vestida como la novia ataviada sobre esta tierra destruida, y dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y de lo pasado, dice la Escritura, no habrá memoria. No habrá memoria. Aleluya. Así que hoy es necesario que entendamos acerca de estos dos juicios. Yo quiero hablarle en este momento a todos los que nos están viendo por acá, por las cámaras de este canal. Acércame un zoom ahí, ¿puedes acercarme un zoom? En este canal de YouTube, si tú estás viendo esta hasta el final, te voy a decir, estamos viviendo un tiempo de misericordia, estamos viviendo un tiempo de gracia. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, haz obras de corazón, obras que glorifiquen a Jesús, sírvele a Dios con tu corazón. No hay pecado que tú hasta el momento de hoy estés haciendo que te pueda quitar la vida eterna si tú hoy no te arrepientes. Si tú estás ahí y crees que todavía le has fallado al Señor, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este tiempo, en este día, yo reconozco tu voz. Sé que me has hablado, sé que tu Espíritu Santo ha hablado a mi corazón. Diga conmigo, hoy decido arrepentirme de corazón y recibir, Jesús, tu perdón. Lávame con tu sangre, límpiame, y a partir de hoy dame vida nuevamente. Ayúdame a serte fiel en el nombre de Jesús. Si acaba de hacer esta oración, bienvenido, eres restaurado y el Señor te bendiga. Estamos a la orden, cualquier cosa, contáctate a través de la página. Estamos a la orden en cualquier parte del mundo para ayudarte. Comparte también este video con personas que tú sabes que necesitan saber esta información. Damos gracias a todos. Te habló el pastor Leomar García del Ministerio Apostólico y Profético Ciudad de Jehová. Esto es Catartizo, Escuela de Discipulado General. Dios te bendiga.